Desde los primeros días en que el hombre comprendió que la muerte era inevitable, surgió un deseo que ha marcado la historia: vencerla. Nadie lo sabía mejor que los faraones del antiguo Egipto. Para ellos, la vida no terminaba con la muerte, sino que debía trascenderla. Y no se trataba solo de religión, era política, poder y simbología. El faraón no era un hombre común, era un dios en la tierra, el puente entre los humanos y los dioses. Y su mayor desafío era garantizar que esa divinidad permaneciera más allá de la vida terrenal. Para lograrlo, la civilización egipcia construyó un paisaje monumental que aún hoy nos fascina. Las pirámides. No eran simples tumbas, eran máquinas simbólicas diseñadas para proyectar al faraón hacia la eternidad. Cada piedra, cada galería, cada cámara interna tenía un propósito ritual y espiritual. En su interior se colocaban no solo los restos momificados, sino también tesoros, amuletos y ofrendas pensadas para sostener la vida del más allá. Los egipcios creían que el cuerpo debía permanecer intacto para que el espíritu pudiera sobrevivir, y por eso perfeccionaron la momificación durante siglos, desarrollando técnicas cada vez más sofisticadas para preservar piel, órganos y forma humana. El libro de los muertos, un compendio de fórmulas y conjuros, acompañaba al faraón en su viaje. No era un texto para leer, sino para ser practicado. Instrucciones para sortear obstáculos, protegerse de demonios y garantizar que el espíritu encontrara su camino en el mundo invisible. Cada hechizo y cada amuleto tenía un propósito: prolongar la existencia, ofrecer poder y salvaguardar la conciencia más allá de la tumba. Pero no todo era ceremonial. La búsqueda de la inmortalidad también se reflejaba en la arquitectura y el arte. Las tumbas estaban orientadas según astros. Los relieves narraban la vida del faraón como si contaran la historia de un dios viviente. Y los templos eran centros de energía que conectaban la tierra con el cielo. Cada gesto, cada escultura, cada jeroglífico estaba pensado para que la memoria del faraón trascendiera generaciones. La muerte era solo un paso, y los faraones querían controlarlo todo, incluso el más allá. Algunos egiptólogos modernos han señalado que este empeño no era solo espiritual, sino también político. Mantener la percepción de inmortalidad consolidaba el poder del faraón mientras vivía y después de muerto. Cada ritual, cada construcción, cada ceremonia reforzaba la autoridad divina y aseguraba que el faraón siguiera gobernando desde el más allá, aunque su cuerpo estuviera enterrado bajo toneladas de piedra. Entre los más célebres ejemplos, la tumba de Tutankamón se convirtió en símbolo de este anhelo. Aunque su reinado fue breve, su sepultura contenía tesoros inimaginables: sillas de oro, joyas, estatuas y el famoso sarcófago de oro macizo. Cada objeto tenía un propósito, no decorativo, sino funcional, como si el joven faraón necesitara herramientas para continuar su existencia en otra dimensión. El sueño de inmortalidad en Egipto no se limitaba a los faraones. Nobles y altos funcionarios intentaban emular su poder, construyendo mastabas, tumbas decoradas, y enterrando consigo objetos de valor y amuletos protectores. La diferencia era que los faraones contaban con arquitectos, sacerdotes y artesanos expertos para garantizar que su viaje hacia la eternidad fuera seguro, mientras que los demás debían conformarse con rituales más modestos. Curiosamente, este anhelo de perpetuidad se extendía más allá de lo físico. Los egipcios creían que, mientras se recordara a alguien, su espíritu no moriría del todo. Por eso inscribían nombres, hechos y títulos en paredes, estelas y monumentos. La memoria era, en sí misma, un vehículo para la inmortalidad. No bastaba con conservar el cuerpo, había que conservar la historia. Y así, los faraones no solo construyeron tumbas, sino un modelo de inmortalidad que inspiraría siglos después a alquimistas, visionarios y científicos modernos. Su obsesión por vencer a la muerte, por controlar lo desconocido y por prolongar la vida más allá de lo visible,
no era solo un capricho de reyes. Era la expresión más temprana de un deseo que nos acompaña a todos los humanos, incluso hoy, cuando buscamos prolongar la vida con ciencia y tecnología. Tras el esplendor de las pirámides y la perfección ritual de los faraones, la humanidad siguió buscando formas de vencer a la muerte, pero esta vez con la alquimia y la ciencia protoquímica. La obsesión ya no estaba en las tumbas ni en conservar el cuerpo, sino en transformar la materia y descubrir secretos capaces de prolongar la existencia. En la antigua China, los emperadores buscaban elixires de inmortalidad. Se dice que Qin Shi Huang, el primer emperador unificador de China, envió expediciones para encontrar islas mágicas habitadas por inmortales y consumía compuestos preparados por alquimistas de la corte. El resultado, irónicamente, fue que muchos de estos elixires contenían mercurio y otros metales tóxicos que terminaron causando la muerte de quienes los ingerían. La paradoja es clara. El intento de escapar de la muerte terminaba a menudo acelerándola. Sin embargo, la obsesión por prolongar la vida permaneció, y las prácticas alquímicas se volvieron una ciencia ritualizada, combinando medicina, astrología y filosofía. En Occidente, durante la Edad Media y el Renacimiento, la alquimia tomó otro camino, igualmente fascinante. Los alquimistas no solo buscaban el oro, sino la piedra filosofal, un compuesto legendario que otorgaría vida eterna y sabiduría ilimitada. Paracelso, médico y alquimista suizo del siglo XVI, creía que era posible reescribir la naturaleza del cuerpo humano y equilibrar los humores para retrasar la muerte. Nicolas Flamel, famoso alquimista francés, se convirtió en leyenda por supuestamente haber encontrado la piedra filosofal y alcanzar la inmortalidad. Aunque los registros históricos sobre su longevidad son confusos, su nombre quedó grabado como sinónimo de eternidad. La alquimia no era solo física, sino también espiritual. Muchos creían que la verdadera inmortalidad no residía únicamente en prolongar la vida del cuerpo, sino en purificar el alma. Los laboratorios de alquimistas eran lugares de meditación, oración y experimentación. Mezclaban sustancias, observaban reacciones y anotaban fórmulas que tenían más valor simbólico que práctico. Cada experimento fallido era interpretado como una lección espiritual. Vencer la muerte no era solo un proceso químico, sino un camino de transformación interior. Uno de los aspectos más fascinantes es cómo la alquimia conectaba distintas culturas y épocas. Los textos árabes, traducidos al latín, transmitieron conocimientos que combinaban medicina, filosofía y astrología, creando un puente entre la tradición egipcia y los visionarios europeos del Renacimiento. Los alquimistas heredaron la obsesión de los faraones: transformar la vida, desafiar la muerte y dejar un legado que trascendiera su existencia. A pesar de los mitos y los fracasos, la alquimia dejó un legado duradero: la química moderna. Los primeros laboratorios, los métodos de destilación, las observaciones precisas de reacciones químicas y la sistematización del conocimiento experimental surgieron de esta búsqueda de lo imposible. Así, aunque nadie logró la inmortalidad física, el esfuerzo humano por prolongar la vida sentó las bases de la ciencia moderna, demostrando que la obsesión por vencer la muerte siempre ha impulsado la innovación. Pero la historia de los alquimistas también nos deja un mensaje más profundo. La inmortalidad no es solo un deseo físico, sino un anhelo cultural y espiritual. Mientras los faraones construían pirámides, los alquimistas buscaban piedras y elixires. Ambos perseguían lo mismo: trascender el tiempo, escapar del olvido, dejar una huella que resistiera la mortalidad. Esta obsesión ha evolucionado, y siglos más tarde, la búsqueda de la inmortalidad se trasladará al terreno de la ciencia y la tecnología, mostrando que aunque cambien los métodos, la motivación sigue siendo la misma. La alquimia abrió el camino, pero la auténtica revolución llegó con la ciencia moderna. A partir del siglo XIX, el sueño de vencer a la muerte comenzó a dejar de ser un misterio oculto en laboratorios herméticos
para convertirse en una meta explorada en hospitales, universidades y laboratorios médicos. La esperanza ya no residía en fórmulas secretas, sino en experimentos verificables, estadísticas y avances palpables. Uno de los primeros grandes logros fue la lucha contra las enfermedades. Louis Pasteur y Robert Koch demostraron que microorganismos invisibles eran responsables de epidemias que durante siglos habían devastado poblaciones. De repente, algo que parecía obra de los dioses o del destino podía ser combatido con higiene, vacunas y medicinas. Cada vacuna desarrollada era, en cierto modo, un paso hacia la inmortalidad. No en el sentido literal de vivir para siempre, pero sí en prolongar la existencia más allá de lo que parecía posible. La esperanza de vida humana se disparó. En apenas 2 siglos, pasamos de un promedio de 30 o 40 años a superar los 70 y 80 en muchos lugares del mundo. Fue un salto gigantesco en términos históricos, casi un triunfo sobre la muerte. Pero no era suficiente. Pronto los científicos comenzaron a preguntarse si no se podría ir aún más lejos. El siglo XX introdujo nuevas ideas radicales, entre ellas, la criogenia, la técnica de congelar cuerpos humanos recién fallecidos con la esperanza de revivirlos en el futuro, cuando la ciencia haya avanzado lo suficiente como para curar sus enfermedades. Empresas especializadas comenzaron a ofrecer este servicio en Estados Unidos y Rusia, creando almacenes criogénicos donde reposan, en cápsulas metálicas, cuerpos y cerebros de hombres y mujeres que apostaron todo por el futuro. Aunque la comunidad científica sigue siendo escéptica, la criogenia es una muestra clara de cómo la imaginación humana no se conforma con prolongar la vida. Quiere abolir la muerte misma. En paralelo, la genética abrió puertas insospechadas. El descubrimiento del ADN en 1953 por Watson y Crick cambió para siempre la forma en que entendemos la vida. De pronto, el secreto de la herencia, de la reproducción y hasta del envejecimiento estaba contenido en un código. La posibilidad de manipularlo sugería que, al menos en teoría, podríamos ralentizar el deterioro celular o incluso revertirlo. Experimentos con ratones demostraron que al modificar los telómeros, esas estructuras en los extremos de los cromosomas que se acortan con cada división celular, se podía prolongar significativamente su vida. A finales del siglo XX, algunos investigadores empezaron a hablar de la longevidad extrema. No se trataba ya de vivir 80 o 90 años, sino de alcanzar los 120, 150 o incluso más. Aunque todavía estamos lejos de lograrlo de forma generalizada, las bases biológicas ya están sobre la mesa. La pregunta dejó de ser, ¿es posible vivir más tiempo?, para convertirse en ¿cuánto más podemos vivir? Pero, junto a estos avances, surgieron dilemas éticos y filosóficos. ¿Qué significa una vida sin límite? ¿Perdería la humanidad su sentido si la muerte dejara de existir? Filósofos como Martin Heidegger sostuvieron que la finitud es lo que da sentido a la existencia. Saber que morimos nos obliga a valorar el presente. Sin ese límite, se diluiría la urgencia de vivir. Al mismo tiempo, escritores y cineastas comenzaron a imaginar futuros donde la inmortalidad no era un don, sino una maldición. Desde relatos en los que los ricos compran juventud eterna mientras los pobres envejecen, hasta distopías donde los cuerpos se cambian como trajes. El tema pasó de ser un sueño a convertirse en una advertencia. La ciencia ofrecía herramientas, pero también sembraba dudas. ¿Queremos realmente vencer a la muerte? ¿O necesitamos su sombra para comprender la vida? Así, al llegar al siglo XXI, el sueño de la inmortalidad entró en una nueva etapa. Los faraones construyeron pirámides, los alquimistas buscaron elixires, y los científicos lograron aumentar décadas de vida. Pero hoy, la frontera es otra. La tecnología digital y la biotecnología avanzada. Es ahí donde entra el transhumanismo, el movimiento contemporáneo que promete llevar el sueño más antiguo de la humanidad al terreno más futurista imaginable.
Si los faraones miraban hacia las estrellas y los alquimistas al interior de sus crisoles, hoy el foco de la inmortalidad se ha trasladado al mundo de los chips, los algoritmos y la biotecnología avanzada. El transhumanismo, un movimiento que combina filosofía, ciencia y tecnología, sostiene que el ser humano no tiene por qué aceptar las limitaciones biológicas con las que nació. Para sus defensores, la muerte no es un destino inevitable, sino un problema técnico que puede resolverse. Los avances actuales parecen darles la razón. En laboratorios de todo el mundo, científicos trabajan en terapias de edición genética como CRISPR-Cas9, capaces de corregir mutaciones responsables de enfermedades y potencialmente ralentizar el envejecimiento. Empresas de biotecnología exploran el uso de células madre para regenerar órganos y tejidos, mientras que otros investigadores buscan fármacos que activen los mecanismos de longevidad presentes en nuestro ADN. Ya no hablamos de especulación. Existen ensayos clínicos en humanos que apuntan a retrasar la vejez de manera significativa, pero la ambición transhumanista va más allá del cuerpo físico. Una de sus ideas más audaces es la transferencia de conciencia, volcar la mente humana en un soporte digital. Imagina un futuro en el que tu memoria, tu identidad y hasta tu personalidad puedan almacenarse en servidores, listas para ser consultadas o incluso descargadas en un cuerpo artificial. Lo que en la ciencia ficción parecía una fantasía, como en Black Mirror o Matrix, hoy se discute seriamente en congresos de neurociencia y en proyectos respaldados por multimillonarios de Silicon Valley. La creación de avatares digitales inmortales es otro terreno en expansión. Ya existen inteligencias artificiales entrenadas con la voz, la escritura y las imágenes de personas fallecidas, capaces de responder como si siguieran vivas. Para algunos, esto es un consuelo, un modo de no perder del todo a un ser querido. Para otros, es apenas una ilusión, un eco sin alma. Pero plantea la pregunta central: ¿qué significa realmente ser inmortal? ¿Basta con preservar la información de lo que fuimos, o es necesaria la experiencia consciente para seguir siendo nosotros? El transhumanismo también acaricia la idea de fusionar hombre y máquina. Los implantes neuronales, como los que desarrolla Neuralink, la empresa de Elon Musk, buscan conectar el cerebro humano con ordenadores, creando un puente directo entre pensamiento y tecnología. Hoy, estas interfaces se centran en devolver movilidad a personas con parálisis, pero sus defensores aseguran que, en el futuro, podrían expandir nuestras capacidades hasta lo inimaginable, almacenar recuerdos sin límite, comunicarnos sin palabras o incluso subirnos a un entorno digital eterno. Ahora bien, como ocurrió con los faraones y los alquimistas, esta carrera por vencer a la muerte no está exenta de sombras. ¿Qué pasaría si la inmortalidad tecnológica quedara reservada a una élite capaz de pagar por ella? ¿Nacería una nueva división entre mortales y posthumanos? La historia muestra que cada avance en busca de la eternidad ha estado ligado al poder. Los faraones eran reyes, los alquimistas trabajaban para príncipes y nobles, y los proyectos actuales cuentan con el respaldo de multimillonarios. La inmortalidad, entonces, corre el riesgo de ser más un privilegio que un derecho. Frente a estas posibilidades, las preguntas filosóficas se vuelven inevitables. ¿Queremos realmente vivir para siempre? ¿O necesitamos la certeza de un final para que la vida tenga sentido? Los estoicos decían que la muerte da valor a cada instante. Sin ella, quizá el tiempo perdería urgencia y la existencia se diluiría en una eternidad indiferente. Y sin embargo, el sueño persiste. Desde las pirámides hasta los laboratorios de Silicon Valley, la humanidad no ha dejado de intentar abrir la puerta prohibida, vencer a la muerte. Tal vez nunca lo logremos, o tal vez el próximo gran salto esté más cerca de lo que imaginamos. Pero lo cierto es que la historia de la inmortalidad es, en realidad, la historia del hombre mismo. Un ser que, consciente de su fragilidad, ha buscado siempre trascenderla, aunque para ello deba reinventarse por completo.